Buenos días a todos, ¿cómo están? Por favor, antes de comenzar, ¿me podrían confirmar si me escuchan bien en el chat? También saber de qué países nos están acompañando el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Sí, sí me escuchan bien. Ok, bienvenidos a todos en esta nueva edición de un nuevo webinar. En este caso, la fórmula perfecta Azure más GenAI. Vamos a ver cómo la IA generativa está coexistiendo o puede coexistir en ese entorno Azure. Ahí veo que nos están acompañando de Costa Rica, de El Salvador, de Colombia, de Panamá, de Ecuador, de Perú. Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Recuerden que al final de la charla les vamos a hacer entrega de un certificado de participación, pues a las personitas que estén aquí. Recuerden que si tienen preguntas también pueden hacerlas en el chat, nosotros con mucho gusto las vamos a estar leyendo y respondiendo. También les vamos a hacer entrega al final de la charla de la presentación que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, bueno, bienvenidos. No siendo más, sino quitándole más tiempo, le doy la bienvenida a Jorge Trinidad. Él es un experto en desarrollo de sistemas bancarios con más de 16 años de experiencia, especializado en varias tecnologías, en móviles, backend y sistemas IBM AI, y certificado en Azure AI, Oracle Cloud, DevOps, IBM Contributor y Scrum. Es un apasionado por la innovación, las buenas prácticas y la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, bienvenido, Jorgito, y son todos tuyos. Hola, buenos días Andrés, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien desde donde nos acompañan y vamos a comenzar. Déjenme, pongo la presentación y comenzamos entonces. Espero que esta charla del día de hoy pues sea de bastante provecho para todos ustedes. Hoy traemos un tema bastante interesante y muy tendiente a los futuros desarrollos que probablemente vayamos a estar llevando. Y es esta combinación entre la fórmula de trabajar en un entorno cloud, en un entorno en la nube, en este caso con Azure, y manipular y manejar adecuadamente la inteligencia artificial generativa. Todo esto coexistiendo dentro de un entorno muy bien controlado a nivel de Azure. En la agenda del día de hoy vamos a estar conversando primero una breve introducción a lo que viene a ser la inteligencia artificial generativa dentro de Azure, cómo Azure ve y maneja la inteligencia artificial generativa dentro de su ecosistema, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos de usos importantes que podemos tener a nivel de, o que hemos tenido a nivel del mercado, ¿verdad? En donde hemos estado trabajando con inteligencia artificial generativa y el entorno de Azure, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña planificación de cómo estructurar soluciones a nivel de el entorno desarrollado, ¿verdad? Que estamos mencionando, ¿verdad? Y por último, vamos a estar trabajando en lo que es la parte de la integración de los servicios, es decir, qué servicios vamos a contener y qué servicios podríamos nosotros utilizar dentro de una estructura o una arquitectura con inteligencia artificial generativa en un ambiente nube como lo es Azure, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque muchas veces nosotros desarrollamos o decimos que desarrollamos aplicaciones en la nube, pero sin consumir servicios en la nube, ¿verdad? Y esto al final lo que hace es que sea una aplicación que puede correr de manera on-premise, pero lo que estamos haciendo es publicándola en un servidor, en un IIS, a nivel de la nube, ¿verdad? A nivel de Azure. Y no necesariamente o específicamente el comportamiento del aplicativo sea precisamente una aplicación cloud, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos ese mapa o ese contexto de todos los servicios que al final tenemos dentro de Azure y que nos brindan la posibilidad para que nosotros podamos establecer un control adecuado de nuestros flujos, ¿verdad? Como tal. Ok, si gustan, entonces vamos a arrancar a nivel de la inteligencia artificial generativa en Azure. Básicamente podríamos empezar definiendo que la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial. Tenemos que verlo de esta manera. Al final es una pequeña rama, es una pequeña parte de lo que tenemos dentro de todo el bagaje y el amplio
volumen de inteligencia artificial que nosotros tenemos, ¿verdad? Básicamente la inteligencia artificial generativa se va a enfocar en crear contenido nuevo y original, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Como a nivel de textos, imágenes, código, audio, y esta generación o esta creación, ¿verdad?, de contenido, pues lo realiza a partir de datos existentes. Es decir, vamos a ver, tenemos que estar muy conscientes de que al final la inteligencia artificial generativa lo que hace es tomar un conjunto de datos existentes y empezar a generar un contenido nuevo y original. Esto lo logra evidentemente utilizando modelos de lenguajes avanzados y entrenados con grandes volúmenes de información, ¿verdad? Y a partir de esa información y esos volúmenes de datos, pues evidentemente empieza a generar un nuevo contenido, ¿verdad? ¿Por qué es relevante hoy? Evidentemente tenemos modelos de inteligencia artificial generativa para todos los sabores, de todos los tipos, de todos los sabores, para todas las áreas. Entonces, evidentemente esto vino a provocar una revolución en las industrias, ¿verdad? Acelerando los procesos creativos y analíticos, evidentemente, ¿por qué? Porque ahora tenemos una herramienta sumamente poderosa que nos permite realizar análisis, realizar creaciones de manera acelerada, ¿verdad? Evidentemente hay grandes esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? Por parte de algunos entes, algunas organizaciones, entre estas podríamos decir prácticamente que una de las pioneras fue Microsoft, buscando la democratización al acceso a capacidades cognitivas avanzadas como tal, ¿verdad? Y recordemos de que por ahí del año 2017, 2018, Microsoft empieza a democratizar el uso de la inteligencia artificial. Esto mediante OpenIA y el servicio que ellos exponen a nivel de Azure, que es Azure OpenIA, ¿verdad? Y básicamente otro aspecto relevante que tenemos es que impulsa la productividad en tareas repetitivas y de alto volumen, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar manipulando y vamos a estar teniendo. Algunos ejemplos que podemos mencionar dentro de toda esta revolución en las industrias y el uso de inteligencia artificial generativa es ejemplos prácticos como por ejemplo la generación automática de documentación técnica, en el caso de los desarrolladores, en el caso que tengamos aquí algunas personas que sean desarrolladoras, pues evidentemente la generación de documentación técnica es uno de los aspectos que a nosotros como desarrolladores normalmente más nos duele. No nos gusta documentar nuestro código. Con inteligencia artificial generativa hoy es algo bastante natural, bastante sencillo, ¿verdad? Otro de los puntos podemos mencionar síntesis y resúmenes ejecutivos de forma rápida, de forma fácil de interpretar y de leer para tomar decisiones en tiempo real, ¿verdad? Análisis, por ejemplo, también como análisis de conversacionales inteligentes, ya tenemos una comunicación en lenguaje natural, pues básicamente con un ordenador, con un equipo, ¿verdad? Y la traducción contextual y correcciones de estilo que nosotros podamos tener dentro de los documentos o presentaciones que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Entonces, al final, si ustedes ven, son áreas completamente diferentes, desde áreas pues 100% técnicas como la documentación técnica de un programa, hasta por ejemplo la presentación de un board para un gerente al momento para tomar alguna decisión en la organización. Entonces, sí, evidentemente es una herramienta sumamente poderosa que hoy en día tenemos a nuestra disposición y que evidentemente impacta a la industria porque acelera los procesos de creación. Me imagino que muy probablemente en los años 70, pues las personas pensaban en los años 80 que las computadoras pues iban a reemplazar a los seres humanos y todo lo demás, ¿verdad? Y era la misma situación y hoy en día creo que no hay ninguna empresa a nivel mundial pues que trabaje con máquinas de escribir, ¿verdad?
o que mande cartas en lugar de mandar correos. Y evidentemente todas las industrias y las organizaciones fueron utilizando estos puntos de quiebre, digámoslo así, de la informática, de la tecnología, para evolucionar, para crecer y para aumentar su productividad internamente, ¿verdad? Evidentemente, la inteligencia artificial generativa viene a ser un instrumento más que tenemos a la disposición. Sumamente poderoso, sí, sumamente poderoso, pero necesario para la evolución industrial que nosotros dentro de nuestras organizaciones vamos a necesitar como tal, ¿verdad? Ok. Continuando con esta introducción, pues evidentemente ya tenemos que hablar de los aspectos de Azure OpenAI. Recordemos de que cuando Microsoft empieza a democratizar la inteligencia artificial, pues evidentemente nos da un servicio a nivel de Azure para que nosotros empecemos a trabajar con Azure, con inteligencia artificial generativa dentro de un entorno, ¿verdad? Entonces, básicamente, Microsoft Azure integra servicios con Azure de Azure OpenAI que permiten acceder vía API a modelos entrenados por OpenAI, pero vamos a ver, pero con algunas ventajas a nivel de infraestructura, seguridad y escalabilidad. Quizá como las principales capacidades que podamos mencionar aquí es la generación de texto natural, ¿verdad? Continuo y contextual que vamos a tener nosotros dentro de las respuestas o dentro de esta comunicación que establecemos con los servicios de Azure OpenAI, ¿verdad? Respuestas a preguntas complejas y chat conversacionales como ChatGPT, por ejemplo. Clasificación de textos, resúmenes, análisis de sentimientos que nosotros podemos utilizar e integrar dentro de un aplicativo, dentro de una API, digámoslo así, que consuma nuestros modelos ya entrenados como tal, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, la capacidad o la posibilidad de generar múltiples líneas de código en múltiples lenguajes, ¿verdad? Y la transformación de datos no estructurados en información procesable. Esto es muy importante porque para los procesos de inteligencia artificial y en la organización, pues evidentemente, normalmente las organizaciones no tenemos pues toda nuestra data 100% estructurada, 100% procesable. Entonces, a través de Azure OpenAI, nosotros podemos transformar esos datos, estructurarlos adecuadamente y que sean ahora sí elementos procesables, entendibles y aplicables. Ahora, quizá muy probablemente ustedes ahorita se estén preguntando cuál es la ventaja al estar en Azure, o sea, ¿qué ganamos nosotros cuando ya tenemos este entorno en Azure? Pues básicamente, cuando nosotros estamos trabajando en el entorno de Azure con Azure OpenAI, pues vamos a tener el cumplimiento de las normativas corporativas que Microsoft establece, ¿verdad? Y esto es muy importante porque al final nos brinda seguridad, transparencia, control y la adecuada manipulación de la información, ¿verdad? Y un aspecto sumamente importante también es que vamos a tener una integración nativa con otros servicios, ¿verdad? Es decir, recordemos de que al final Azure lo que hace es tener un conjunto de servicios a disposición de los usuarios, ¿verdad? De los que están consumiendo el servicio en la nube. Entonces ya nosotros, al estar dentro de un entorno de Azure, pues evidentemente vamos a poder consumir otros servicios y realizar conexiones o comunicaciones de manera más sencilla, como por ejemplo lo que es Function, el Azure Function, el Azure Logic Apps, el Azure Keyboard, para establecer cualquier comunicación entre estos servicios y robustecer la aplicación y el desarrollo que nosotros estamos llevando, ¿verdad? A nivel de los modelos que nosotros nos podemos encontrar en Azure OpenAI, tenemos a disposición varios diferentes tipos de modelos,
con un entrenamiento específico para cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos tener el modelo GPT-4, que es el modelo de lenguaje multimodal, altamente preciso y contextual, ideal para generar chatbots o el comportamiento de un chatbot, ¿verdad? Y la generación de contenido de análisis y codificación como tal. Podemos también tener la versión GPT 3.5, que es el predecesor, la versión anterior del GPT-4, es más económico y para tareas menos complejas, ¿verdad? Nótese que el famoso ChatGPT, que muchas de las personas, muy probablemente de que nos están acá con nosotros, pues utilizan, él básicamente tiene integrado estos modelos que acabo de mencionar, ¿verdad? Que es GPT-4, GPT 3.5, a los cuales nosotros podríamos tener acceso para crear nuestra propia API de consumo de inteligencia artificial, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, también un modelo como Codex, ¿verdad? Especializado en la generación de código de lenguajes como Python, C#, Java, y es excelente para ser el asistente para los desarrolladores, ¿verdad? Podemos tener también como DALL-E. Al final, DALL-E lo que viene a generarnos o ayudarnos es en la generación de imágenes a partir de descripciones en lenguaje natural. Entonces, él evidentemente procesa la descripción brindada y nos genera básicamente una imagen, ¿verdad? Y tenemos algunos otros modelos adicionales que, de acuerdo a las funciones y a las especificaciones que nosotros tengamos o necesitemos, es el modelo que nosotros podríamos preutilizar y que Azure OpenAI nos pone a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos claro que cuando nosotros consumimos estos modelos y consumimos estos servicios, pues evidentemente vamos a recaer en algunos puntos importantes de responsabilidad y seguridad que tenemos que tener bajo el uso de la inteligencia artificial. Podemos mencionar que a nivel de estos usos responsables y seguros que podemos dar de la inteligencia artificial, es que al final la inteligencia artificial generativa debe usarse bajo un marco de responsabilidad y ética, ¿verdad? Creo que ya hemos tenido algunas charlas, algunos foros en donde hemos hablado precisamente sobre la responsabilidad y ética al uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Y es muy importante esto en entornos corporativos, ¿verdad? En donde al final la seguridad la podemos ver y manejar con herramientas como el Azure Key Vault, ¿verdad? Para la protección de claves y secretos usados por los modelos. Evidentemente, cada uno de estos modelos que nosotros podemos consumir y a nivel del servicio de Azure OpenAI, pues nos genera llaves de acceso, tokens para conexiones, y todas esas llaves de accesos y tokens nos queda de una manera integral y segura y confiable administrarlos a través de un Azure Key Vault, ¿verdad? El acceso controlado a través del Azure Active Directory y Airbag. Recuerden que, por ejemplo, nosotros al tener servicios publicados en la nube, pues evidentemente vamos a poder establecer los controles adecuados y correspondientes a cada uno de estos servicios para establecer quiénes pueden acceder a ellos, cuándo pueden accederlo, cómo pueden utilizarlo, dónde pueden utilizarlo. Y esto nos lo permite a través de este entorno controlado y configurado de el Azure Active Directory, ¿verdad? A nivel de la protección ante la inyección de prompts y datos sensibles, siempre es muy importante que nosotros tengamos en consideración que la seguridad para lo que es inyección de prompts y el manejo de datos sensibles es de alta prioridad, y así lo maneja Microsoft a través de Azure en sus estructuras y lineamientos a nivel de configuración y de seguridad como tal, ¿verdad? Como uso responsable, podemos tener algunos aspectos importantes como la evaluación de sesgos en el modelo. Evidentemente tenemos que entrenar y revisar nuestro modelo para que hagan los menores sesgos posibles, es más, llevarlo prácticamente a nulo.
También tener la transparencia entre los usuarios. Recuerden que la transparencia en inteligencia artificial como entorno ético es que los usuarios sepan internamente qué es lo que está realizando la inteligencia artificial. Es decir, por qué al final la inteligencia artificial llegó al resultado que se me había solicitado, digamos. ¿Cómo fue que llegó de punto A punto B? Para que los usuarios pues estén completamente empoderados y tengan control absoluto y puedan tomar de manera más asertiva las decisiones, ¿verdad? Evidentemente, pues a nivel de uso responsable tenemos que establecer limitaciones del output, ¿verdad? Es decir, no podemos permitir que la inteligencia artificial genere absolutamente de todo. Al final, recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta, es una ayuda, es una colaboración que nosotros tenemos. Sin embargo, al final los responsables seguimos siendo nosotros, ¿verdad? Los consumidores de esta inteligencia artificial. Y también algo muy importante es que cuando estamos trabajando con Azure OpenAI, el servicio de Azure OpenAI dentro de Azure, pues evidentemente estamos cumpliendo con todas las políticas de uso aceptables, tanto de OpenAI como de Microsoft, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es un aspecto que no hay que dejar de lado y tampoco hay que tener descuidado. Una vez de que nosotros tenemos claro y tenemos establecido, pues a nivel de seguridad y a nivel de uso responsable nuestra inteligencia artificial, pues podemos realizar algunos aspectos, algunos casos relevantes o prácticos en los cuales podemos ir implementando el uso de esta inteligencia artificial. Algunos casos prácticos que podemos mencionar es, por ejemplo, la automatización de atención al cliente. Y nosotros podemos lograr con esto que se reduzca la carga de agentes humanos, mejorar los tiempos de respuesta y de atención 24/7. Es decir, ya con esto nosotros no vamos a tener un control de diferentes tipos de horarios, digámoslo así, sino que podemos mantener a un asistente inteligente que nos permita tener una cobertura completa las 24 horas del día, los 7 días del año, ¿verdad? Y por último, vamos a lograr una experiencia conversacional más fluida y personalizada, ¿verdad? Recuerden que al final el asistente, a través de Azure OpenAI, él analiza el contexto para dar las respuestas. Entonces, vamos a tener, evidentemente, conversaciones más personalizadas, con un contexto establecido. ¿Cómo podemos implementar esto en Azure? Pues evidentemente vamos a poder utilizar, por ejemplo, el Azure OpenAI, el GPT-4, se me ocurre. Vamos a utilizar un Azure Bob Service para crear los asistentes conversacionales y al final vamos a tener un Azure Function para la lógica personalizada y el enrutamiento, ¿verdad? Que vamos a tener dentro del aplicativo y un Azure Communication Service para la integración con canales como, por ejemplo, que nos manden correos, que nos manden mensajes, que nos manden un WhatsApp, por ejemplo, para realizar cuando realizan este proceso de acompañamiento para con un cliente, ¿verdad? Entonces, el ejemplo clásico de esta automatización de atención al cliente es el chatbot legal que responde a las consultas contractuales utilizando un lenguaje natural, con una conexión a una base de datos interna, tal vez que pueda tener la organización. Y con eso al final, el chatbot, pues evidentemente le está contestando a sus clientes, pues cómo debería o podría proceder cada una de las respuestas de acuerdo a lo que están solicitando, ¿verdad? Otro caso relevante, otro caso de uso que podemos tener relevante es, por ejemplo, la generación de reportes y análisis de contenido. Básicamente con esto vamos a lograr tener un síntesis de grandes volúmenes de información no estructurada, ¿verdad? Vamos a tener la generación de reportes ejecutivos y recomendaciones o resúmenes como tal de toda esta información, ¿verdad?
Para lograr esto, igual, este análisis de contenido y generación de reportes, podemos utilizar herramientas como, por ejemplo, el Azure Cognitive Search, ¿verdad? Más Environments a nivel de Azure OpenAI para la búsqueda semántica de la información, ¿verdad? Podemos utilizar ya a nivel de el aplicativo, pues el Azure Logic Apps para automatizar los flujos de generación y distribución de reportes, ¿verdad? Y al final tener una salida a través de un PDF, un Word o un correo con Azure Communication Service para que nos envíen todo el informe adecuado, ¿verdad? Y pues aquí como ejemplo de este escenario que estamos proponiendo o que estamos viendo, es evidentemente una aseguradora, por ejemplo, que genera automáticamente reportes de siniestros a partir de datos de notas de campo y de audios o formularios digitales que puedan tener a nivel de organización. Entonces, evidentemente, toda esa información desestructurada y no clasificada, pues podemos utilizarla para la generación de reportería, ¿verdad? Y analizar el contenido como tal que tenemos. Podemos tener otro caso de uso importante, es la clasificación de texto y sentimiento, es decir, analizar pues el feedback que tal vez un cliente nos pueda estar dando a nosotros, o tal vez incluso a nivel de correos o de formularios que nosotros podamos tener. Básicamente, esto nos va a permitir tomar decisiones más asertivas para el nivel de satisfacción o la intención del cliente, ¿verdad? Que tiene. Esto lo podemos lograr consumiendo pequeños servicios a nivel de Azure OpenAI. Podemos consumir, por ejemplo, Azure OpenAI con prompts diseñados para clasificar por tema y por sentimiento, ¿verdad? Podemos utilizar el Azure Logic Apps o Azure Functions, ¿verdad? Para integrar el CRM y también hacer la integración de Power BI o la base de datos en donde están cayendo los formularios o la información que da el cliente, ¿verdad? Básicamente un ejemplo funcional, práctico de esto que les estoy mencionando es aquella empresa como e-commerce que clasifica automáticamente las reseñas de los productos para detectar oportunidades de mejora y alertas de calidad a nivel de los productos, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí es donde podemos tener fácilmente un uso para un escenario así como este que les estoy mencionando, ¿verdad? A nivel de evaluaciones técnicas en reclutamiento, es muy importante que tengamos en consideración que a nivel de procesos de reclutamiento en las organizaciones, pues evidentemente podemos tener una inteligencia artificial que nos apoye y que logre precisamente este entorno y este contexto que estamos mencionando, ¿verdad? Al automatizar el proceso inicial de validaciones técnicas, nos va a dar un ahorro en tiempos en entrevistas, en validaciones de candidatos, nos va a dar una evaluación más objetiva y una evaluación súper contextualizada, ¿verdad? Y esto lo podemos lograr a través de un desarrollo con Azure Function, consumiendo el Azure OpenAI para generar las preguntas técnicas y evaluar las respuestas como tal, un block storage para almacenar los resultados que nosotros podamos tener, y el Azure Communication Service para enviar reportes, ya sea recursos humanos o al área correspondiente, ¿verdad? De reclutamiento de la organización como tal, ¿verdad? Y todos estos servicios, pues evidentemente los podemos llevar con una protección de claves a través de la configuración de un Azure Keywords, ¿verdad? Entonces, es básicamente ese proceso de selección que nosotros podemos tener y que consumimos diferentes servicios en el entorno de Azure como tal para robustecer nuestra solución acoplada o integrada con inteligencia artificial, ¿verdad? Quizá, por ejemplo, el último punto o caso de uso relevante que podamos mencionar es la integración con apps empresariales, ¿verdad? Para lograr esta
básicamente para potenciar sistemas existentes con capacidades cognitivas sin reconstruir la arquitectura del otro sistema, ¿verdad? No, vamos a lograr una automatización inteligente basada en eventos y en entradas específicas dentro de nuestros aplicativos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos implementar algo como esto? Pues evidentemente con un Azure API Management para exponer los servicios generativos internamente como tal, ¿verdad? A través de Azure Functions y OpenIA, APIs como backend, como un backend cognitivo que vamos a tener, y la integración de apps como SAPS, Dynamite, Jira, ServiceNow, para el procesamiento de todas estas entradas externas, ¿verdad? Con esto al final podemos ver como un ejemplo claro, digámoslo así, cuando nosotros tenemos una app interna de Helpdesk, ¿verdad? Que permite generar respuestas sugeridas para tickets directamente de una interfaz de algún agente cognitivo que podamos nosotros tener, ¿verdad? Entonces, sí son muchos usos o muchos casos en los que evidentemente nosotros podemos estructurar o desarrollar soluciones dentro del ecosistema de Azure, ¿verdad? Y consumiendo los diferentes tipos de servicio para robustecer nuestra arquitectura y nuestra funcionalidad, ¿verdad? Aquí, pues evidentemente una vez que tenemos establecido estos casos de uso, pues nos lleva a una planificación de la solución, ¿verdad? Donde nosotros ya aquí vamos a empezar a planificar y a diseñar la arquitectura sin servidores, es decir, los famosos serverless, ¿verdad? ¿Por qué serverless? Evidentemente por la alta escalabilidad automática que tenemos. Por ejemplo, podemos manejar el modelo de pago por ejecución, ¿verdad? Lo cual evidentemente nos ayuda a reducir costos, ¿verdad? Y a pagar por lo que verdaderamente nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Y no lo que ocurre muchas veces, que tal vez del año yo tengo 11 meses con un nivel normal de uso de mis sistemas y de mis procesos, pero resulta ser de que en el mes de noviembre, como está el Viernes Negro, pues todo se me dispara en un 300%. Entonces yo tengo que invertir en una infraestructura carísima y tenerla ahí sin utilizar o subutilizada durante 11 meses del año para que solo en un mes dé abasto a toda la demanda y la, digamos, solicitudes que pueda tener a nivel de mi sistema. Esto con una arquitectura serverless, pues evidentemente no se aplicaría de esta manera, ¿verdad? Tenemos algunos servicios serverless claves que podemos manejar y que podemos trabajar a través de Azure, como por ejemplo el Azure Functions, ¿verdad? El Event Grid, el Service Bus y el Logic Apps, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí dentro de servicios como tal a nivel de Azure para, pues evidentemente, dar este comportamiento que estamos mencionando, ¿verdad? Algunas ventajas que vamos a tener pues, enfocados específicamente para la IA generativa como tal, ¿verdad? Es que es ideal para el consumo de modelos de servicios de OpenIA sin mantener los servidores, evidentemente, ¿verdad? Nosotros solo vamos a consumir pues el servicio como tal, ¿verdad? Facilita integrar respuestas generadas con otros sistemas por la compatibilidad y el entorno que tenemos a nivel de los otros servicios que tenemos con Azure, ¿verdad? Y permite ejecutar tareas específicas como análisis de textos, envío de notificaciones y almacenamiento de logs, ¿verdad? Esto, cada uno de estos puntos, evidentemente consumiendo el servicio correspondiente de Azure para lograr ese comportamiento que queremos, ya sea a través de OpenIA, a través del Azure Communication Service o a través de un blob storage para el almacenamiento de la información, ¿verdad? Entonces, sí son algunos puntos claves en los cuales tenemos que tener esa planificación de soluciones al momento de trabajar, ¿verdad? Recapitulando que
y básicamente diseñando esta arquitectura o analizando esta arquitectura propuesta como tal, pues tenemos que estar claros que diseñar e implementar una solución de inteligencia artificial generativa en Azure requiere una planificación de la arquitectura como tal, ¿verdad? Una planificación arquitectónica en que básicamente esta planificación arquitectónica considere no solo la funcionalidad, ¿verdad? Que es muy importante, sino también aspectos claves como por ejemplo la seguridad, la escalabilidad y los costos. Para esto, propongo que abordemos cómo lo podemos hacer de manera eficaz bajo un enfoque moderno como por ejemplo el de serverless, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo primero que nos podemos preguntar en este diseño es ¿por qué el serverless? ¿O por qué lo vamos a escoger? Normalmente, el pensamiento think, ¿verdad? Design think, pues evidentemente nos lleva a que constantemente nosotros nos estemos cuestionando el por qué lo vamos a hacer o por qué lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, analicemos este por qué. Recordemos al final que con serverless nosotros tenemos una alta escalabilidad automática, ¿verdad? Responde a la demanda sin intervención y eso es algo súper importante, ¿verdad? Es un modelo pagado por ejecución, lo cual lo hace eficiente para costos y tiene ese acoplamiento de componentes, lo cual me permite a mí llevar una flexibilidad en el mantenimiento y en el despliegue de los productos, ¿verdad? Algunos servicios claves, como les mencionaba, que podemos ir manteniendo, que son, por ejemplo, el Azure Function, el cual ejecuta la lógica de negocio como microservicios activos por evento. Básicamente, nosotros a través del Azure Function, nosotros vamos a ir ejecutando la lógica de negocio como que si fueran microservicios activados por los eventos que se van dando en la funcionalidad como tal. El Event Grid o Service Bus, esto para lo que es una comunicación síncrona, perdón, una comunicación asíncrona, no síncrona, una comunicación asíncrona entre los componentes, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya empezamos a comunicar cada uno de los componentes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el Azure Logic Apps, básicamente que es la orquestación visual de procesamiento sin escribir código como tal, ¿verdad? Y pues evidentemente a nivel de las ventajas para la IA generativa, como ya lo veníamos mencionando, es que es ideal para consumir modelos de Azure OpenIA sin mantener los servidores y el costo de mantenimiento de los servidores, ¿verdad? Que podamos tener. Facilita la integración de respuestas generadas por otros sistemas y permite que las tareas específicas como análisis de texto, envío de notificaciones o almacenamiento de logs sean de manera segura, adecuada y confiable, ¿verdad? Y escalable. Con esto al final nosotros vamos a tener algunos puntos importantes dentro de nuestras diseño que estamos realizando o dentro de nuestras aplicaciones. Creo que se me cayó un momento, no sé si me escuchan, sí. Te escuchamos perfecto, Jorge. Perfecto, perfecto. Entonces, continúo. A nivel de requisitos que tenemos que ir cumpliendo cuando estamos trabajando con estas arquitecturas o este tipo de arquitecturas. A nivel de seguridad, vamos a tener el uso de Azure Keywords para proteger las claves, los tokens, los endpoints, acceso controlado mediante el Azure Airbag y el MSI. Validación de entrada para evitar inyecciones de prompt o abusos del modelo, ¿verdad? Tenemos que tener muy presente como requisito lo que es la parte de la escalabilidad, y la escalabilidad siempre la podemos manejar a través de Azure Function, que escala automáticamente una función de eventos y de tráfico, ¿verdad? A través de Azure OpenIA también gestiona el autoscaling interno que él va teniendo, ¿verdad?
Pues otro punto importante que vamos a tener dentro de esta planificación son los costos, control mediante Azure Cost Manager, en donde nos da las gráficas y los reportes claros y adecuados de cómo van nuestros costos y nuestros consumos, ¿verdad? Uso eficiente de los tokens que tenemos a nivel de OpenIA, el monitoreo con Azure Monitor y alertas en tiempo real, ¿verdad? Otros lineamientos o recursos que nosotros podemos consumir a nivel de una solución con Azure es los recursos que normalmente son típicos de consumo, como por ejemplo el Azure Function App, que ya lo hemos venido conversando, ¿verdad? Que ejecuta la lógica que involucra el modelo de inteligencia artificial, procesa la respuesta y acciona los procesos posteriormente, ¿verdad? Es la propuesta que venimos manejando, venimos analizando, ¿verdad? A través de Azure Open IA Service, pues evidentemente es nuestra inteligencia artificial, es la que nos va a generar el texto, el análisis de la base de datos o de los prompts proporcionados, ¿verdad? A nivel de seguridad, pues vamos a tener el Azure Key Vault para almacenar las claves que nos da tanto OpenIA como los endpoints, como los secretos críticos que podamos tener dentro de nuestra aplicación, ¿verdad? El Azure Storage, pues evidentemente el block storage nos sirve para guardar los logs, el historial, los inputs, los outputs que vamos generando por medio de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y podemos tener también otro servicio muy comúnmente utilizado, es el Azure Communication Service, esto para el envío de notificaciones o respuestas, ya sea a través de un correo, a través de un mensaje, a través de un chat, entre otros puntos, ¿verdad? O entre otras formas. Y por último, vamos a tener lo que es el Azure Monitor para la observabilidad y el monitoreo a nivel de ejecución, de rendimiento y de fallos que se nos puedan presentar, ¿verdad? Siempre es muy importante que tengamos claro que cuando nosotros consumimos cualquiera de todos estos servicios que acabamos de mencionar, pues nosotros tenemos que realizar el control de accesos y auditoría de los mismos, ¿verdad? No es que solo vamos a permitir pues que las funcionalidades se den, sino que vamos a controlar quiénes y cómo la pueden obtener y cómo la pueden utilizar, ¿verdad? A nivel de auditoría, pues activar el Azure Active Logs para realizarlos, para registrar los accesos, modificaciones y ejecuciones que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Integrar los logs analytics corporativos para el cumplimiento normativo, ¿verdad? Y quizá, pues evidentemente, implementando una seguridad basada en roles o basada en control de accesos, pues evidentemente vamos a tener una integrada completa dentro de nuestro ecosistema, ¿verdad? Y evidentemente planificar correctamente la solución de inteligencia artificial generativa en Azure no es solo garantizar la funcionalidad, ¿verdad? Y quiero que esto se lo lleve muy presente porque muchas veces pasa que nosotros tenemos aplicativos que son funcionales, pero también nosotros tenemos que asegurarnos que la seguridad operativa, la sostenibilidad en costos y la facilidad de mantenimiento pues esté a la orden del día, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque aunque un aplicativo sea funcional a nivel de inteligencia artificial, si sus costos, la seguridad operativa y la facilidad de mantenimiento es muy elevada, ese sistema va a fracasar, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que tratar de que nuestro enfoque no descuide ninguno de estos puntos, ¿verdad? Recuerden que al final el enfoque en serverless va a potenciar la agilidad y la rapidez de despliegue, siendo ideal para ambientes modernos y en constante evolución que nosotros tengamos, ¿verdad? Y acá
Vamos a ver ahora un poco lo que es la integración de estos servicios a nivel de Azure. Esto es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos a la hora de integrarlo como tal, porque podemos tener el Azure Function como orquestador, ¿verdad? Y es ligero para lo que es el manejo de la lógica que va a tener nuestra inteligencia artificial, ¿verdad? Recuerden que al final Azure Function es la plataforma servlet para ejecutar pequeñas piezas de código en respuestas a eventos sin preocuparse por la infraestructura, ¿verdad? Entonces, es muy fácil de escalar, es un modelo de pago por ejecución y es ideal para tareas modulares y orientadas a eventos como tal, como por ejemplo eventos, peticiones HTTP o un mensaje en cola, entre otros, ¿verdad? Es básicamente para eso. Ya luego podemos hablar a nivel de seguridad, lo que es el Azure Key Vault, ¿verdad? Que es el servicio seguro para almacenar y gestionar secretos como tokens, claves de APIs y certificados, ¿verdad? Entonces, al final, él lo que busca es proteger el acceso a los recursos críticos, como por ejemplo el endpoint de Azure de OpenAI, las claves de una API, o las conexiones a las bases de datos o sistemas remotos que nosotros podamos tener configurados dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Algunas buenas prácticas que tenemos que tener presentes es que no debemos de guardar secretos en nuestro código fuente, ¿verdad? Debemos acceder mediante el Management Identity, el MSI de Microsoft, de Azure Function, para establecer cuáles son los usuarios, los aplicativos, el dominio que va a tener, y pues evidentemente cada uno de los servicios con su respectiva comunicación, ¿verdad? Y aplicar políticas de expiración y de rotación automática de contraseñas y de secretos, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Ya por otro lado, pues las notificaciones inteligentes a través del Azure Communication Service, ¿verdad? Y que básicamente es la plataforma para enviar mensajes como por ejemplo correos electrónicos, mensajes de texto, chats, videos, dentro del ecosistema de Azure, ¿verdad? Entonces al final es un canal de salida de las respuestas generadas por la IA, ¿verdad? Y es ideal para enviar los resultados de análisis o evaluaciones, alertas automatizadas o también las confirmaciones a usuarios internos o clientes sobre el uso que se le está dando, ¿verdad? Y por último, pues evidentemente tenemos el aspecto del uso conjunto del API REST y el Azure Logic Apps, ¿verdad? Recuerden que API REST son todas las llamadas que vamos a tener al Azure OpenAI y se realizan a través de HTTP con JSON, ¿verdad? Pues evidentemente esto expone la lógica que nosotros tenemos como una API REST, ¿verdad? Utilizando el Azure Function más el Azure API Management, ¿verdad? Ideal para integrar la inteligencia artificial generativa con cualquier app externa. Es decir, ya nosotros desde otras apps externas lo único que hacemos es venir a consumir un servicio REST, ¿verdad? Un servicio RESTful, una API donde ya nosotros le mandemos a solicitar algo y él procesa con su inteligencia artificial que está por debajo, protegida y custodiada y filtrada a través de el API REST, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos en conclusión, digamos, cada una de estas etapas. Vean que el objetivo al final siempre es encapsular y tener una gobernanza completa de quiénes tienen acceso a mi inteligencia artificial y cómo pueden acceder a ella, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esas capas intermedias y inteligencia artificial, en este caso OpenAI, Azure OpenAI, no se expone directamente, sino que tiene capas intermedias a través de servicios funcionales que podemos encontrarnos a nivel de Azure, ¿verdad? Ya para finalizar, algunas recomendaciones y buenas prácticas que tenemos que tener siempre en consideración es
los 3 puntos fundamentales que venimos viendo a lo largo de esta charla, ¿verdad? Que es la seguridad, el control de costos y el rendimiento. Recuerden que al final el potencial de la IA en entornos de Azure es enorme, pero su éxito depende de la buena planificación, diseño responsable y uso estratégico que le demos a esos servicios que tenemos a disposición, ¿verdad? A nivel de seguridad podemos mencionar que es importante que nunca expongamos las claves o los secretos en el código fuente, utilicemos adecuadamente el Azure Key Vault, habilitemos el Management Identity para lo que es las conexiones seguras entre los servicios que nosotros vamos a estar teniendo, ¿verdad? Implementemos el airbag para asignar accesos mínimos necesarios como tal, ¿verdad? Y darle permisos a quien lo necesite y verdaderamente porque lo necesita y no tener algo expuesto para que todo el mundo pueda acceder a él, ¿verdad? A nivel de control de costos, pues optimicemos los prompts que generamos nosotros para con el servicio de inteligencia artificial. Cuanto más largo sea el prompt que nosotros enviamos, pues evidentemente más tokens va a consumir, lo cual se va a traducir en un costo más elevado, ¿verdad? Usemos los modelos más económicos como GPT 3.5 en el caso que no requiera alta precisión en la respuesta, ¿verdad? Implemente las políticas de consumo de Azure Cost Management para que nos ayude, pues, evidentemente a controlar y reducir adecuadamente esos costos, ¿verdad? Y habilitemos límites de cuotas para el Azure OpenIA para evitar los excesos accidentales como tal, ¿verdad? Por último, pues evidentemente a nivel de rendimiento, pues las funciones asíncronas y el procesamiento en paralelo, donde sea posible implementarlo, ¿verdad? Caché las respuestas comunes si el dominio lo permite a nivel del proceso cuando estamos consumiendo, ¿verdad? Y distribuya la carga utilizando el Azure Function Premium o el Azure App Service Plan en el caso que sea necesario, ¿verdad? Y por supuesto, lo que es la parte de monitorizar y ajustar a través del Application Insight o el Azure Monitor que nosotros podamos tener dentro de nuestro ecosistema en Azure, ¿verdad? Para generar pues el contenido adecuado y más eficiente, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener es que hay que estar claros que tenemos recursos y documentación oficial de Microsoft muy fácil a nuestra disposición. No tengamos miedo en consumirla, en ir y utilizarla, ¿verdad? Ver los cursos de Microsoft Learn que tenemos ahí pues evidentemente darle un uso adecuado a todos estos elementos que vamos teniendo a disposición. Al final, recordemos de que la IA generativa no viene a reemplazar a las personas, sino que viene a potenciar el ingenio que nosotros tenemos, ¿verdad? En Azure, pues tenemos un lienzo perfecto para consumir soluciones que combinen la inteligencia, la agilidad y la seguridad dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, es básicamente con el mensaje que me gustaría cerrar en este webinar del día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y bastante interesante para ustedes y sobre estas propuestas de una arquitectura fresca, moderna que podemos tener para el uso y manejo de inteligencia artificial en un entorno en la nube. Muchas gracias, Jorgito, por esa explicación. Mira, ahí acaban de hacer una pregunta. A nivel de Azure, ¿dónde se puede conseguir documentación o casos de usos aplicados de todas las opciones que ofrece el entorno Azure? Es decir, Azure Functions, Azure Communication Services, Azure Storage. Y la segunda, ¿es posible utilizar Azure de forma gratis o de forma más económica para el caso cuando estamos comenzando su uso? Claro, la respuesta a la pregunta de Samuel, muy buenas preguntas, Samuel, muchas gracias. La respuesta básicamente se responde las dos con la misma respuesta. Puedes acceder a Microsoft Learn y en Microsoft Learn empezar a buscar los cursos y la documentación oficial de cada uno de los servicios que vas buscando.
Microsoft Learn te va a dar el pad de toda la información e incluso te va a permitir pues hacer, ¿cómo decirlo? Entornos gratuitos de prueba, controlados, con talleres controlados para que pongas en práctica lo que vas aprendiendo en cada uno de los cursos. Son gratis, tienes que tener una cuenta de Microsoft activa para acceder a Microsoft Learn. Esto es parte del esfuerzo que Microsoft normalmente tiene para la democratización del uso de la nube, de Azure y de la inteligencia artificial como tal. Y Douglas pregunta también, ¿dónde puedo realizar los cursos? La misma respuesta, Microsoft Learn es ideal para este tipo de procesos, es amplísima la documentación que tienen ahí y tienen cursos especializados y enfocados específicamente en cada uno de estos temas. Listo, creo que no tenemos más preguntas. Agradecerte, Jorgito, por la excelente charla, por el excelente webinar. Agradecerles a todos por su participación. Si tienen dudas específicas, pueden escribirnos a este siguiente correo que se los dejo aquí en el chat. Y nuevamente, recordarles que les vamos a hacer entrega de un certificado de participación de la presentación. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales que vamos a seguir haciendo estas sesiones. Muchas gracias a todos y gracias, Jorgito. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en próximas charlas. Un gusto. Chao.